Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los padres lolistas a esta primera escuela familiar. Entonces, queremos darle la bienvenida y presentarles a nuestra invitada el día de hoy que nos estará acompañando en estas escuelas familiares cada mes. Hoy iniciamos con un tema de mucha preocupación para los docentes, para los estudiantes y pues sobre todo para los padres de familia, y es el bullying. Entonces, quiero presentarles pues a Beatriz Zapata. Beatriz, bienvenida, muchas gracias por este espacio que nos has creado. Bueno, preséntate por favor. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Sé que el espacio es corto, pero espero que sea productivo y que sea pues también nos sirva como reflexión. Para ello me voy a valer de la literatura para de alguna forma simbolizar lo que significa el bullying, ¿cierto? Y cómo afecta a los niños, a los adolescentes y en general, porque el bullying, pues como sabemos, no solamente se da en un ámbito escolar, sino también en otros espacios, pero pues me voy a centrar en el que nos compete el día de hoy. Y bueno, no, muchas gracias a los padres, a ustedes por invitarme. Si quiere podemos empezar. Bueno, aquí de una vez me colocaron en pantalla el libro con el que quisiera iniciar, pero me proyectan las diapositivas primero. Yo hago como una introducción del tema y también quisiera invitar a los padres de familia a que estén muy activos por el chat, que con la profe Lina pues vamos a ir las dos conversando sobre este tema tan importante que nos atañe. Entonces vamos a ir colocando en el chat como esas preguntas que tienen los niños y que tienen ustedes. Sería rico pues como sé que ustedes van a estar de una manera digamos, pensé que íbamos a poder como escuchar algunos de ustedes, pero entonces su voz era escuchada a través del chat. Entonces los invito y las invito a que por favor lo hagamos a través de ese medio y bueno, trataré como de responder a sus preguntas y bueno, me pueden proyectar por favor las diapositivas. Doctora, usted me va diciendo cuándo le cambio o me va dando una señita para Sí, informarme. Listo. claro que sí. ¿Me permite, por favor, las diapositivas? Ahí estamos proyectándonos, es el cuento de Jules. Me gustaría primero iniciar con la introducción del tema. Y ahorita cambiamos al cuento. Las diapositivas. Fue el primero. Es que no me has mandado las diapositivas, me mandaron solamente el PDF. Sí, ese es el PDF, el primer PDF. Pero diapositivas no me han enviado Pero yo para lo comparto. Bueno, mientras, no sé, me gustaría de pronto escuchar si en el chat, ahorita me decían que ya algunos habían escrito, no sé si hay preguntas para ir como arrancando en este momento, como de una vez entrando en materia. Bueno, tenemos como fallas técnicas, entonces voy a proponer iniciar entonces con este cuento. Se llama Yul y de esa manera entonces yo lo tengo por acá, yo lo voy a leer desde acá.
que tengo el libro en mis manos, pero a su vez espero que vayan siguiendo la lectura para que vayan pasando las imágenes y quienes nos ven también puedan como seguir la lectura. El cuento se llama Jules. Jules tenía rizos rojos, hilo de cobre, eso gritaban los otros. Hilo de cobre, tienes mierda en el pelo, caca roja. Por eso Jules cogió las tijeras rizo a rizo y se los cortó. Jules tenía una cabeza pelada. Bola de billar, canica, huevo, le gritaban los otros. Por eso Jules se puso un gorro. El gorro se apoyaba en las orejas que sobresalían y los niños gritaban: orejas de soplillo, Dumbo, abanícalas, échate a volar. A Jules le gustaría volar muy lejos y no volver nunca. De dos fuertes y rabiosos tirones, Jules se arrancó las orejas. El gorro cayó tapándole los ojos. No tenía orejas donde apoyarse. Por eso ya no veía nada. Jules se chocaba contra todo, contra amigos, contra paredes, contra mesas, contra armarios, contra postes. Veía estrellitas y la cabeza le daba vueltas. Jules abría los ojos como platos para no caerse y parpadeaba. ¡Mira, mira! Jules visquea, gritaban todos los niños. ¡Visco, visco! Y Jules cerró fuertemente los ojos. No quería ver nada más, nunca más. Con sus pulgares se apretó los ojos hasta sacarlos de sus cuencas. Cayeron al suelo como canicas calientes, pero no botaron. Dolía mucho, muchísimo. Tanto que Jules comenzó a tartamudear. Se perdía en balbuceos y los niños gritaban: ¡ja, ja, ja! ¡Tartamudo! ¡Tartaja! Por eso, Jules introdujo su lengua en un enchufe de la luz. La mitad de su boca estaba quemada. Su lengua desapareció. Jules se tambaleaba de dolor. Iba sin rumbo de un lado a otro. Parecía como si sus piernas le fallaran. ¡Patas torcidas! ¡Jules tiene las patas torcidas! ¡Patizambo! Gritaban todos a coro. ¡Desgraciado! Y Jules se fue derecho a las vías. Puso las piernas en los raíles, pasó un tren. El tren dejó en los raíles un largo rastro rojo. Alguien encontró a Jules en el terraplén. Alguien sentó a Jules en una silla de ruedas y los niños gritaron: ¡mira, allí va Jules! Jules sin piernas, Jules silla de ruedas. Él empujaba las ruedas para escapar rápido, pero los niños consiguieron alcanzarlo. Untaron de porquería las ruedas de su silla, allí donde Jules tenía que agarrar para avanzar, para poder escapar. De rabia, Jules metió sus manos en agua hirviendo para tenerlas siempre y para siempre limpias. Sus manos se quemaron, se llenaron de vejigas y ampollas que reventaban y supuraban. Jules se había quemado tanto que sus manos fueron amputadas. Así lo ordenó el doctor. ¡Mira!, gritaban los otros. Jules tiene brazos de salchicha, Jules salchicha, gritaban todos. Entonces Jules se hizo llevar al zoológico. Allí metió uno de sus brazos entre los barrotes de la jaula de los leones. El león, de un enorme bocado, arrancó el brazo de Jules. El otro brazo, Jules lo metió entre las puertas del ascensor. No sintió nada cuando su brazo quedó atrapado en el primer piso. Jules solo tenía su torso y los niños gritaban: ¡qué pena de torso! Si no lo tuviera, podríamos jugar al fútbol con la cabeza. Entre todos tiraron de Jules hasta que su cabeza se separó del torso. Pero era difícil jugar al fútbol con la cabeza de Jules, no botaba bien. Era posible lanzarla, pero chutar resultaba difícil. Incluso se falló un penalti. Antes de que hubieran podido meter un gol con Jules, los niños dejaron de jugar al fútbol, abandonaron a Jules en el punto de penalti. Entonces llegó Nora.
Hizo rodar a Yul hasta su cochecito de muñecas, lo metió en él y se lo llevó a su casa. Lo lavó, lo acarició y le dijo cosas bonitas. Nora puso a Yul en la silla de las muñecas. Después de mirarlo un largo rato, le preguntó: ¿qué es lo que te ha pasado? Nora cogió un lápiz y se lo puso a Yul en la boca. Le dio una hoja de papel y entonces Yul comenzó a escribir. Yo tenía rizos rojos, hilo de cobre. Eso, gritaban los otros. Hilo de cobre, tienes mierda en el pelo, caca roja. Por eso cogí las tijeras, rizo a rizo, y me los corté. Bueno, me gustaría de pronto escuchar o saber más bien si todos lograron escucharme bien. Es el cuento de Yul para iniciar una conversación. Sé que ustedes lo pueden hacer a través del chat y con la profesora Lina, pues ella y yo vamos a ir como intercambiando, no sé, preguntas que vayan suscitando ustedes. Beatriz, sí escuchamos perfectamente el cuento. De hecho, ya lo conocí, lo habíamos tratado en unas capacitaciones precisamente sobre el bullying. Espero pues que haya habido pues una conexión sobre el significado tan grande de, de este cuento pues para nuestros padres de familia. En el momento pues todavía hay gente que está migrando, espero que hayan podido migrar bastantes de la otra reunión. Antes que comenzar de la conversación, pues me disculpo por el retraso. Lo que pasa es que es nuestro primer en vivo como escuela de familias y estamos pues tratando de conectarnos entre todos. Jaime, pues Beatriz y yo para poder transmitir esta escuela de padres. Entonces agradecemos la paciencia y nos excusamos nuevamente. Si ya acá en el chat nos están contando que escucharon perfectamente, pues nos gustaría de pronto antes de que hagamos una intervención, si hay alguno que nos quiera escribir una reflexión con respecto al cuento, si hay alguna situación que lo sientan familiar, si han sentido, tienen presencia, conocimiento de una situación pues parecida en sus hogares, en el colegio, alguna situación que nos quieran comentar, hablar, todo. Yo por el momento pues tengo pues, que decir que esas palabras a veces parecen inofensivas, ¿cierto? De hecho, muchas veces también viene de parte de los padres de familia o de los familiares, eh, y pensamos que no hacen meollo en nuestros niños y en sus decisiones y en la forma de actuar. Me parece que es como lo que nos compete en este momento y es hablar de esas palabras y de ese abuso que a veces no identificamos, pero que están teniendo un nidito en la cabecita de nuestros niños, de nuestros chicos, y están afectando su autoestima, están afectando su identidad, están afectando su vida propia. Bueno, tenemos como dificultad para proyectar pues una presentación que yo les traía el día de hoy. También pues me disculpo pues como por esto, pero bueno, esa es la tecnología, es la vida real y pues yo creo que comprenderán los papás también como que, bueno, como decía la profe, es la primera vez, entonces en el camino ir ajustando como estas cositas. Espero también conocerlos en algún momento en persona. Pero bueno, entonces voy a contarles que cuando preparaba esta actividad, yo la llamaba, pues me puse a pensar, listo, sí, es hablar del bullying, digamos que más o menos se viene hablando de bullying por allá desde los años 80, y yo decía, bueno, ¿cómo nombrar
esto que hoy nos está quejando tanto, pues sobre todo en los, ¿cierto?, en los colegios, y esto que se está convirtiendo también pues como pues en una dificultad para la convivencia. Entonces pensaba, lo nombré bullying, las costuras de la memoria, pensando también en esas cicatrices que se dejan, ¿cierto? Cada vez que una persona o un niño o un adolescente, una niña, sufre este tipo de violencia, pues deja también unas marcas, ¿cierto? Entonces me llevaba como un poco, entonces pensé en este poema de Piedad Bonet, y ahí para arrancar entonces ahora sí con el tema, y pues si hay reflexión a partir de ahí de ustedes, pues ahí entonces arrancamos como dando respuesta a las preguntas o a las mismas reflexiones que ustedes hagan. Entonces dice: no hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remanente imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Ese es un poema de Piedad Bonet, y como mencionaba, entonces nombraba esta conversación las costuras de la memoria. Entonces, pensando en que el bullying deja marcas visibles e invisibles en la infancia, a partir de Jules y la cicatriz de Piedad Bonet, este encuentro invita a reflexionar sobre el impacto de las palabras y el rechazo, explorando estrategias para sanar y prevenir desde el hogar. A través del diálogo y actividades simbólicas se brindarán herramientas para fortalecer el vínculo en la familia y construir espacios más seguros y empáticos. Entonces, a partir de allí es como lo que queremos como hacer el día de hoy. Necesitamos es como que empecemos a conversar. Yo sé que a partir del chat y la profe Lina entonces me va a ir haciendo las preguntas y conversemos del tema. Sí, Beatriz, acá tenemos dos comentarios, los voy a leer. Uno es de María Elena Correa, nos dice que no podemos prestar atención a las palabras necias, debemos preparar a nuestros niños para quedarse con lo bueno e ignorar a aquellos que solo critican y no aportan nada bueno en sus vidas. Y precisamente pienso yo que antes de tu respuesta al comentario es que para eso es que necesitamos reunirnos y hablar de bullying, ¿cierto? Para enseñarles cómo les vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar a respetar, que es el segundo comentario que nos dice, debemos aprender, enseñarles a respetar también las diferencias de los otros, ¿cierto? Porque creo que hay como de parte y parte, o sea, es enseñarle a nuestros niños a identificarlos pues, y a enfrentar esos comentarios, pero también enseñarles también a los mismos niños a que no sean victimarios, a que respeten a los compañeros, que son como los dos comentarios que tenemos hasta el momento. Ok, muchas gracias por esos comentarios. Bueno, ¿yo qué tendría ahí para decir? Bueno, es muy importante precisamente este espacio que estamos creando el día de hoy, que se está haciendo. Ya ahorita, Lina, mencionabas que ya en otros momentos han trabajado el tema, pero yo siento que no es un asunto de trabajarlo como por temporadas o cuando vemos que hay un foco, digamos, de violencia en un grupo. Yo creo que es un asunto de estar todo el tiempo previniendo, ¿cierto? ¿Y cómo se logra eso? Desde la familia. Entonces hay que tejer una red de apoyo y para eso entonces también una red de apoyo tanto de la familia, los docentes, los mismos estudiantes, ¿cierto? Contamos de que el bullying empieza, bueno, uno hay que decir que se sufre bullying cuando hay una agresión y esa agresión es reiterada, ¿cierto? Porque si no es de esa manera, pues es un conflicto. También hay que aprender a diferenciar eso. El bullying se dice que es bullying cuando la agresión es reiterada y cuando vemos que digamos, hay una víctima y el victimario entonces está constantemente
digamos, hay una pelea de unos niños y es constante esa, entonces ahí vienen los sobrenombres, viene también el contacto físico, ¿cierto? Viene el golpe, vienen ese tipo de cosas, entonces hay que también aprender a diferenciar cuándo es un conflicto o cuándo realmente se está viviendo que se ve que es bullying. Y aparte de eso, con relación para intentar dar respuesta a lo que mencionaban ahorita, también que no solamente se debe trabajar con la víctima y el victimario, sino con todo el grupo. También esas personas que hacen parte, o sea, que son testigos silenciosos, precisamente con ellos también hay que trabajarlo, porque ¿cuál es el foco? ¿Dónde se encuentran también muchas veces las soluciones? Desde los mismos grupos, porque ya entonces y cuando lo trabajamos, cuando hacemos pedagogía, con estos temas, cuando se ponen estos temas en la casa sobre la mesa, ¿cierto? Porque hay que sentarse con los hijos a conversar, a dialogar, en el colegio, por supuesto, entonces, cómo hacemos todos, digamos, la tarea y donde también al que es testigo también hay que decir, bueno, entonces, ¿cómo usted va a aportar? Simplemente, pues no metiéndose en la pelea, pero sí de alguna manera haciéndole un pare al otro y decirle, no, basta, hasta aquí lo dejamos. Porque también ese que es victimario, entonces también va a empezar a notar que ya no lo puede seguir haciendo. Entonces, mira que en el grupo, o sea, es importante trabajar el tema con todo el grupo, pero tanto creo yo que se debe hacer desde la casa y también desde el colegio, o sea, y es todo el tiempo estar previniéndolo, pero también diferenciando de cuando realmente se cae, pues como en el asunto de que es bullying o es un conflicto. Hay que diferenciar las dos cosas. Voy a poner un ejemplo. Yo también soy mamá y resulta que en algún momento en el colegio de mi hija, ella tenía una presentación y tenía que cambiarse el uniforme, dejó las medias, o sea, se cambió y dejó pues como el uniforme en una parte del baño, no sé, y el caso es que le echaron las medias a alguien, pasó y le pareció muy gracioso echarle las medias por el baño. ¿Eso es bullying? No fue un tema de bullying porque simplemente alguien quiso como jugarle una broma pesada, pero no es bullying porque ni siquiera trataba mucho con las niñas que lo hicieron, simplemente alguien, tiremos las medias las echaron por el baño, lo vaciaron y ella se quedó sin medias. Entonces me llamaron y me dijeron, mire, que pues, y investigaron, porque también eso es una de las cosas, es muy importante investigar, realmente llegar al fondo de lo que pasa. ¿Por qué? Porque como mencionaba hace un momento, hay que aprender también como a diferenciar. Entonces, claro, yo hablé con mi hija y ella me decía, no mami, es que simplemente, como ellas llegaron y me tiraron las medias, de hecho, pues ella muy tranquila me decía, ellas, pues no sé por qué les dio y me botaron las medias por el baño, pero indagué si tenía conflictos, no, yo no las conocía siquiera, o sea, las había visto, pero no sé quiénes eran, pues les dio por echar las medias por el baño. Pues hacer una broma o no sé. Yo creo que algo que nos cuesta mucho es a veces identificar el bullying, porque tenemos el caso de los chicos que de pronto una acción que fue casual, pues la podemos interpretar, ¿cierto? Porque ahorita afortunadamente podemos hablar todos de bullying y todos le prestan, pues estamos tratando de prestarle mucha atención a este tema, ¿cierto? Y hay que ser muy cuidadosos cuando alguien hace, pues, cuando uno de los niños avisa, anuncia. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, para identificar? ¿Qué podríamos hacer para identificar en esos niños que no dicen, que no hablan, que llevan de pronto tiempo aguantando cosas en el colegio? Por ejemplo, el ciberbullying, que es en las redes sociales, en los chats, que a veces los padres de familia no revisamos los celulares o les estamos dando
celulares, por ejemplo, desde muy temprana edad y todos estos casos, y que de pronto ellos lo están viviendo internamente en el colegio y no están hablando por miedo, por un montón de cosas. ¿Qué podemos hacer pues como padres de familia y también como docentes? Bueno, yo creo que como padres de familia hay que estar muy atentos y atentas como a estar pendiente de los cambios, porque cuando un niño está sufriendo precisamente esta violencia, no quieren ir al colegio, él puede pasar que también académicamente no, porque ya no quieren, o sea, casi que también se puede entrar quizá en una depresión, ¿cierto? También hay que estar muy atentos. Entonces, creería yo que hay que estar muy atentos a esos cambios que se van dando en la cotidianidad, ¿cierto? Hay que estar muy presentes y la invitación hoy preciso es a eso, a que como padres de familia y el docente pues también muchas veces hace esas veces en el colegio pues todo el tiempo estamos observando. Lo digo porque yo también asisto a los colegios y uno al último se vuelve como así, como los ve tristes o ve que algo pasa, ¿cierto? Entonces acercarse y conversar, ¿qué pasa? También crear esa confianza de que nuestros hijos puedan llegar y contarnos las cosas, porque pues es el adulto, digamos, el dado a saber qué paso seguir. Precisamente por eso hablaba de que hay que investigar. Si vemos que hay unos cambios en el comportamiento, unos cambios como mencionaba, el rendimiento académico, el apetito, en ese tipo de cosas, o sea, hay muchas, es mirar un poco en qué cambios se van dando en ellos que para nosotros no son muy, pues que no, o sea, ya no quiere salir a jugar, por ejemplo. Y lo que mencionabas de la tecnología, los celulares, por ejemplo, entonces es importante estar revisando las redes, estar monitoreando. Pues yo creería que los papás deberían saber sus hijos pues, qué es lo que visitan, ¿cierto? Entonces yo sé que por el tiempo, muchas veces la vida pues hoy va acelerada y muchas cosas, pero yo creo que sí nos toca estar presentes, porque precisamente lo que evita muchas veces este tipo de situaciones es la red de apoyo. Y también empezar a mirar qué red de apoyo es importante, hacerle la pregunta ahorita al niño o a la niña, qué red de apoyo aparte de nosotros, o sea, como familia, tienen en la institución, ¿cierto? ¿Cuáles son sus amigos? ¿A quiénes les cuentas tus cosas? Y qué bueno pues que fuera primero los papás, pero muchas veces los niños están solitos, entonces ahí queda como también la pregunta, bueno, si voy a dar un celular, ¿hasta qué punto puedo yo, hasta qué punto, o sea, es mi responsabilidad darle el celular a mi hijo, pero tengo que estar monitoreando constantemente, ¿cierto? También qué bueno volver a esas prácticas o a esos rituales que ya no se hacen mucho, o bueno, no voy a decir que no se hacen mucho, pero que digamos han ido falta como anteriormente las familias, porque mamá se quedaba en casa y papá era el que salía a trabajar. Hoy en día pues nos toca también a las mamás salir a trabajar, digamos que la familia ha cambiado, digamos, entonces nos toca a los dos, pero igual tenemos que estar ahí presentes para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo hacemos para que, listo, dejarles unas responsabilidades a ellos, pero una responsabilidad que va a ser también asistida por nosotros? O sea, yo te doy el celular, pero debo estar revisando. Entonces, volver como a ese ritual. Qué bueno sentarse otra vez a comer y escuchar cómo les fue el día de hoy, revisar cuadernos, sentarse y conversar.
Todos los días los niños viven historias distintas y los niños y las niñas viven historias y los adolescentes viven historias diferentes. Todos los días nos pasan cosas nuevas, tanto a nosotros como adultos como a ellos. Entonces, qué bueno si dedicamos 10, 15 minuticos, venga, ¿cómo le fue a usted hoy? Yo creo que ahí empieza a entablarse un vínculo también de confianza y de esa manera entonces esa red de apoyo se va a ir fortaleciendo. Entonces, si mi papá y mi mamá me preguntan o el cuidador que sea me pregunta ¿cómo te fue el día de hoy? Entonces es probable que empiecen a contar, ¿qué es que no me cuenta? Entonces, ¿de qué manera? Ya ahí es buscar herramientas. ¿Cómo hago para acercarme a mi hijo? Porque sé que también hay unos momentos de adolescencia donde a veces a los papás no nos quieren contar nada, ¿cierto? Y hay como un silencio, entonces es buscar esas herramientas, ¿cómo hacemos? El colegio hay psicólogo, mirar también con el psicoorientador, con el docente, revisar entonces con el grupo de amigos, cómo hacemos para lograr esos acercamientos con nuestros hijos, pero que esté esa red de apoyo presente todo el tiempo y saber con quién se relaciona. Beatriz, hay un comentario que va hace ratico en el que pues decíamos como que una sola cosita no es bullying, ¿cierto? Porque el bullying se caracteriza, tengo entendido, por un hostigamiento, ¿cierto? Algo que es muy constante, que todos los días, como cuando decimos en el colegio, se la montó, ¿cierto? Y eso no es tan deportivo. Yo no lo digo así pues porque sea deportivo, sino que de verdad estamos acá porque es una situación que precisamente por ser repetitivo, ¿cierto? Puede tener unas consecuencias muy graves, ¿cierto? Ya hemos visto casos en diferentes colegios, en diferentes situaciones, donde esto realmente sí ha empezado pues a hablar y a tratar precisamente por esas consecuencias, lamentablemente pues que ya nos damos cuenta cuando estalló la gota, ¿cierto? O sea, por parte de la víctima o de parte del victimario, ¿sí? Entonces, pero nos decía, es una falta de respeto igual, ¿cierto? Sí, es una falta de respeto. Para eso tenemos pues el tratamiento en el manual de convivencia de las situaciones. Yo como docente, perdón. Qué pena. Perdón. Desde la casa, cositas de la virtualidad. Entonces resulta que a eso también le prestamos atención, ¿sí? Precisamente esas son las alertas iniciales, esas faltas de respeto, que no quiere decir que no se tengan en cuenta, que se deben anunciar para tener alertas precisamente a esas situaciones de bullying, ¿cierto? Que no sea repetitiva, que no sea, que no sea con la misma persona y que además tenga un tratamiento. Yo acá pues aprovecho también para hacerles el llamado pues, a los padres de familia, porque mi hijo puede ser víctima, pero también puede ser victimario. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, cierto? Como padre de familia, ¿qué recomendaciones les damos a los padres de familia? También para identificar, ¿cierto? También es el compromiso de todos que no sea mi hijo el que esté hostigando a otro compañero, porque cuando desencadenan consecuencias, pues son consecuencias no solamente para la víctima, sino también para el victimario y para su familia, y esto lamentablemente permea pues, a las dos familias y a un montón de estamentos y a nuestra comunidad cuando hay bullying. Bueno, ahí como, ¿qué herramientas? Ahí es, lo que planteas es, ahí hay una situación de superioridad, ¿cierto? Entonces, a mí me violenta, entonces, este que está más arriba de mí me vulnera, me violenta, pero entonces, este que yo veo más débil, entonces voy y voy también y lo violento. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es el diálogo, o sea, conversar muchísimo y empezar a lo que mencionaba ahorita, o sea, es conversar mucho con nuestros hijos en el día a día, que yo puedo entender
también soy mamá y también tengo que salir a trabajar y es complicado, pero hay que conversar con nuestros hijos. Hay que hablar, hay que mirar qué es lo que está pasando y estar muy alertas, pendientes a esos cambios que se dan, porque llegó porque llegó con el, qué sé yo, con el golpe, porque llegó hoy triste, o porque también está de mal humor, pues como venga, ¿qué pasó? Todo el tiempo, o sea, las cosas, yo creo que parten del diálogo, de estar muy presentes, de estar conversando mucho con ellos y también pues mirar el comportamiento en cuanto a los docentes, también estar pendientes de no dejar pasar de largo, ¿cierto? Pues me imagino que en un primer momento, ¿qué hace el docente? Pues cuando se presenta una situación en el aula de clase, se conversa con las dos partes y se mira, se analiza, se investiga por qué se dio esa situación y se determina si es un asunto de bullying o es un conflicto simplemente que se dio por algún motivo, y ya si vemos que es un problema como el bullying, por ejemplo, si es que hay una violencia reiterada, entonces ya me imagino que se llama a la familia. Pero yo creo que es también, o mi llamado más bien es como, miremos, revisemos también esas ausencias, ¿cierto? O sea, que cada uno de ustedes, papás, el día de hoy, se revise, mire como, bueno, realmente entonces, y también en la casa, porque muchas veces también ese tipo de cosas se viven desde la casa. Yo pido respeto, pero es que a mí en mi casa me viven diciendo como a mí no me gusta, ¿cierto? Porque muchas veces es fulanito, pero si no le gusta, o sea, también ir como respetando esos límites, como si yo coloco límites y yo le enseño a mi hijo a poner límites, también o sea, con el otro, pero también lo que para él es respetuoso, seguramente va a ser capaz de llegar al colegio y poner límites, de decirle al amiguito que le dice cara de no sé qué, decirle no, vení un momentico, con respeto, y le dirá, no, yo me llamo Ana, entonces a mí no me vas a decir tal cosa. Eso es un límite. Entonces, es mostrar de qué manera pueden ellos ir poniendo esos límites, pero también desde el ejemplo, desde la casa. Entonces, a veces en la casa nos parece pues como muy normal decirle, ay, pero es que fulanito, pero el niño puede que no diga nada, pero quizá no le gusta como ese trato. Entonces, también hay que aprender un poco como bueno, a mirar desde casa cómo tratamos, o sea, cuáles son los límites también que ponemos desde el hogar, porque muchas veces eso se traslada al aula de clase. Entonces a veces uno, pero porque entonces el niño traslada esas situaciones que se ven en la familia, se trasladan al aula de clase y para ellos es normal, porque si en la casa se trata así y se hace de esa manera, es normal. Entonces yo creo que sí hay que también revisar muy bien esa parte. Pues lo estoy hablando de una manera general, no es que diga, es que pasan, no, sino que las familias, nosotros como familia también debemos saber eso, poner de qué manera, hasta qué punto debo respetar a mis hijos y que aprendan a poner límites para que cuando lleguen al aula de clase, pues, y a relacionarse socialmente, también sepa poner esos límites al otro y no pase nada, ¿cierto? Pues, Beatriz, o sea, también, simplemente... perdón, pues también hay un punto que es muy importante en este momento, agradeciendo que tenemos padres de todos los grados. Lo digo porque inicialmente pensamos en hablar del bullying para los niños de sexto y séptimo, sobre todo porque ellos llegan recién de la escuela, ¿cierto? Entonces, ellos vienen siendo los más grandes del colegio, es de la escuelita, pero cuando llegan, por ejemplo, a sexto, se encuentran con una realidad completamente diferente, donde ellos ya son los más pequeños.
y entonces ya las fuerzas de poder, las relaciones de poder cambian, ¿cierto? Entonces, inicialmente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué queremos nosotros? Que los chicos de sexto y séptimo, que son los más pequeños del colegio, se empoderen para que identifiquen, ¿cierto? Los padres de familia estén muy atentos y nos cuenten, pero agradeciendo que están padres de familia de décimo, de noveno, de 11, también ya hacerles ese llamado a los padres para que estén muy atentos con el respeto y el cuidado de los más pequeños. Sí, a veces a uno le preocupa mucho porque esto hay que hacerlo muy constante, o sea, los padres en la escuela hablar de bullying, hablar y también contarles y educar a los grandes en que ellos ya son mayores de 14 años, por ejemplo, un asunto, ¿cierto? Que ellos son mayores de 14 años, que ellos son adolescentes, que tienen otras responsabilidades frente a la norma y frente a la ley, porque nuestros niños menores de 13 años todavía están en una formación, digamos, lo más acompañada, pero ellos después de los 14 años ya son unos niños más grandes que deben responder por sus acciones, digámoslo de cierta manera, y que todavía como que no captan pues, que ellos no pueden enfrentarse de un comentario mal hecho a los niños más pequeños. Obviamente por su estatura, por su edad, los otros se van a sentir más vulnerables. Y hay que tener mucho cuidado precisamente con ellos. Eso, pues aprovechando entonces la presencia de los chicos más grandes, estar muy cuidadosos como con esas conversaciones, con esas normas que les ponemos a los grandes en casa para que sean cuidadores, para que no vayan pues, a ser victimarios de los chicos más pequeñitos, que creo que es un asunto que realmente nos preocupa mucho a los profes y a los padres de familia cuando llegan los más chiquiticos y ahorita aprovechando que estamos iniciando año. Bueno, antes como de entrarme como a esa parte, que ahorita me faltó decir como voy a poner un caso puntual en esas edades tempranas, sexto, séptimo, muchos de ellos están viviendo cambios todavía, ¿cierto? Están pasando de niños a ser ya unos adolescentes y que ahí es donde entonces también están en esa búsqueda de identidad. Entonces, importante, por ejemplo, pues me he dado cuenta lamentablemente que muchos niños tienen que pasar muchas veces durante el año hasta dos y tres colegios simplemente porque son gays, ¿cierto? Porque pues, se identifican sexualmente de otra manera, entonces se tienen que estar mudando de colegio en colegio porque en los salones no soportan el tema de tener un compañero diferente, ¿cierto? Entonces yo siento que vuelvo a lo de la casa, es dialogar muchísimo. ¿Cómo es posible? Claro, en esas relaciones de poder hay que tener mucho cuidado con los más pequeños, claro está, porque si, es decir, si cuando mencionaba yo esto, muchas veces los más grandes son los que vulneran a los más pequeños que están viviendo esos cambios y entonces lo que hacen o la solución que se da muchas veces es, ay no, pues me cambio de colegio. Y se cambia de colegio, pero sigue sucediendo. Entonces, ese estudiante tiene que seguir, bueno, ya llevo 2 colegios y tampoco me aceptan. Entonces, el llamado acá es que también a nuestros hijos hay que enseñarlos a enfrentarse, pues a enfrentar la vida, ¿cierto? ¿Y cómo enfrentamos la vida? No yéndome a los puños con otro, sino también teniendo ese valor de ir a hablar, ir a denunciar si fuera el caso. ¿Frente a quién? No, pues yo voy y le cuento al docente, cuento en mi casa. Los colegios, como bien decías ahorita, Lina, pues hay un manual de convivencia, entonces se entra a revisar ese caso puntual. ¿Qué va a pasar? Entonces yo siento que el límite es importante y hay que enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas a poner límites tanto en la familia. Nosotros debemos ser respetuosos porque a veces esos roles de poder se da también desde la familia. Como yo soy la mamá, yo soy la que mando.
como yo soy el papá, yo soy el que mando, y aquí en esta casa se hace lo que digo yo. Aquí, entonces yo siento que, y todas esas cosas se van trasladando, ¿cierto? A esos lugares, al aula de clase. No, pues sí, hay unas figuras como adultos, nosotros somos quienes tomamos decisiones, pero ojalá las decisiones se tomaran en consenso, ojalá las decisiones se tomaran, pues, que vamos a irnos a pasear, que bueno, si en ese tipo de cosas, pues también nuestros hijos tuvieran que ver. Porque cuando ya llegan a esa aula de clase, muy seguramente ese niño o esa niña pues va a tomar unas decisiones más acertadas. Entonces, si sufre una situación de estas, pues lo que yo traigo de mi casa es que cuando hay una situación que tengo que denunciar, pues yo voy y le digo al docente, yo me comunico. Pero si muchas veces lo que nos enseñan es a callar, a callar, a callar todo el tiempo, pues entonces, claro, el niño se va a sentir pequeño porque es que siempre el poder está más arriba, claro, como yo soy más pequeño o como yo, eso, y así va a ser toda la vida, porque entonces después salen del colegio y entonces ya no es el colegio, sino que se les vulnera en el trabajo. Entonces, miren que es una cadena que no termina en el colegio. O sea, entonces, ¿a quién estamos formando? Y es una responsabilidad nuestra formar, pero muchas de las cosas vienen desde el hogar, que hay que entonces tratar de como comunidad, entonces, cuál es la responsabilidad de la casa, cuál es la responsabilidad del colegio y también, muy importante, qué responsabilidad tiene el niño o la niña frente a su propia vida, ¿cierto? Entonces, creo yo que ahí hay que también poner como esa responsabilidad también en ellos, no es solamente, ay, los adultos y entonces pobrecito, pobrecita, no, también yo siento que hay que empezar a revisar los niños qué papel juegan allí y hay que darles como tal, tienen un papel muy importante porque es que es su vida la que está en juego, es su vida la que tienen que defender, son ellos los que deben poner el límite, pero para eso hay que dialogar, ese camino hay que mostrárselo desde la casa y reforzarlo en el colegio. Claro que sí, Beatriz. Bueno, yo creo que ya es momento de ir concluyendo porque esto claro. Yo creo que en unos minutos se nos cierra. Pues por parte mía como docente, creo que es un tema que nos compete a todos, ¿cierto? Con el que hay que estar muy atentos siempre y pues de la conversación importante es la presencia de los padres de familia siempre, de estar muy atentos, escucharnos. Creo que la falta de comunicación puede ser la causa de muchas situaciones, no solamente del bullying, sino muchas situaciones que pasan por fuera y sobre todo pues también en la escuela, ¿cierto? Nosotros vivimos mucho la ausencia de algunos, pues de muchos padres, no estoy diciendo pues que de todos, porque creo que el hecho de que tengamos tantos padres en este momento conectados es precisamente haciendo esa presencia y creo que ellos nos escuchan a nosotros y escuchan a los estudiantes, pero es encontrar también la manera de llegarle a esos padres que de pronto por su trabajo, por sus ocupaciones, sí, por su educación, por sus otras situaciones que también uno entiende que a veces nos hacemos cargo de nosotros y nos cuesta hacernos cargo de otro ser humano, es difícil, eso lo comprendemos, pero para eso estamos pues como hablar, a escucharnos, y que lo importante es pues como tener esa disposición para cuidar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Cuidarlos de que sufran estas situaciones y de que sean también causantes de estas situaciones cuando son victimarios, ¿cierto? Entonces creo que de parte y parte hay que estar muy atentos con estas situaciones. Bueno, Beatriz, agradecerte pues como la compañía esta noche. Espero que, vuelvo y lo reitero, que los futuros encuentros sean más fluidos, sean con mucha, pues como más
más oportunos en el momento de iniciar y que los padres de familia pues estén muy atentos con sus inquietudes, nos las hagan llegar, nos cuenten de pronto qué otros temas queremos que tratemos en esta escuela de familias. Ojalá los próximos encuentros sean presenciales y asistan. Este es como nuestro primer encuentro con el que iniciamos. No queríamos perder pues más tiempo porque con todo el inicio de año, sino que arrancáramos de una vez. No es algo improvisado, realmente estábamos muy atentos a iniciar con esto, entonces cualquier situación pues técnica que hayamos tenido, solamente pues como con el afán de que nos encontráramos la primera vez en este encuentro, y yo creo que estamos muy contentos inicialmente por la asistencia, agradecerles pues a los padres de familia, al profe Jaime por estar atento en este momento y sobre todo pues a ti, Beatriz, por acompañarnos en estas sesiones que espero que nos acompañes todo el año. Muchas gracias, yo también estoy agradecida por abrirme este espacio y de verdad que, bueno, me gustaría también, a veces la presencialidad permite otras cosas, ¿cierto? Y igual, pues saben que la tecnología, pues a veces también nos presenta esos baches, pero bueno, espero que sepan entender y comprendernos un poco lo que es que empezamos un poquito tarde. Muy agradecida, muchas gracias por el espacio nuevamente y bueno, y si surgen preguntas y cosas, pues podemos en el camino también ir conversándolas. Claro que sí, yo voy a estar muy atenta a todas las inquietudes. Los que no me conocen, pues nuevamente, mi nombre es Lina, yo soy la docente de filosofía en el colegio, pues actualmente estamos en el proyecto de escuelas familiares para el presente año, entonces estamos súper abiertos a todo lo que nos quieran comentar, a los que nos quieran acompañar y ojalá la próxima podamos estar un poquito como más interactuando, ¿cierto? Sea virtual o sea físicamente. Gracias a todas las familias por acompañarnos esta noche. Ya les enviamos en el link la asistencia. Ojalá lo puedan llenar, por favor. Estaremos pues muy atentos a esas familias presentes, todo, y a sus comentarios y preguntas. Feliz noche. Muchas gracias a todas las familias holistas. Bueno, hasta luego.